¿Qué nos dirías de cómo construir una experiencia de cliente? Bueno, primero gracias por la invitación, gracias también por este espacio. Y bueno, tratando de resumir, que es bastante difícil, pero tratando de resumir básicamente experiencia del cliente es una cultura organizacional que está basada en la relación que tienen las organizaciones con los clientes, todas esas interacciones que existen entre clientes y empresas. Y lo que conversamos fue un poco de cuáles son los elementos principales que hay que cuidar cuando vas a hacer tu diseño de experiencia de cliente, y son tres las personas que están involucradas dentro de ese proceso. Cuando hablamos personas, hablamos de tres tipos de personas: el cliente interno, el cliente externo y el cliente entorno, es decir, todo lo que está alrededor de nuestro cliente externo, que además forma parte de esa decisión en el momento de una compra o de entregar un servicio, la parte de comunicación y por supuesto el producto o el servicio que estás entregando, ¿no? Pero lo primero siempre son las personas que generan ese proceso de interacción. Y una de las cosas que comentaba en la conferencia es que tienes que tener un proceso que te permita generar ya después una implementación de experiencia del cliente, ¿no? Primero diseñas tu estrategia y luego vas a un proceso para implementarlo, ¿no? Y el proceso básicamente tiene, el primer paso es la parte de empatizar, es decir, conocer a tu cliente, tanto interno como externo, evaluar cómo está haciendo su experiencia el día de hoy, en función a eso definir cuál es la necesidad que tiene ese cliente, cuál es el problema que vas a resolver con él. Luego vas a una parte de diseño de la experiencia, luego vas a una parte de ideación, luego construyes esa experiencia, un prototipo, luego vas, la testeas, mides cómo fue esa experiencia y eso te da una retroalimentación para poder implementar un proceso como tal para generar experiencia de cliente. ¿Cómo está cambiando el consumidor y el cliente? O sea, ¿cómo han visto esta evolución y hacia dónde vamos? Sí, mira, los clientes sí han cambiado mucho y nosotros también en general. Realmente el ser humano, la manera como se relaciona ha cambiado mucho. Ya nuestro valor realmente está en cómo nos tratan, cómo nos hacen sentir en una interacción, tal cual como estamos tú y yo aquí. A la final posiblemente tú vas a decir cómo te fue la entrevista, va a ser del sentimiento que tuviste, de lo que yo te pude transmitir igualmente, ¿no? Ya hoy en día nos relacionamos es a través de eso, del entorno y la experiencia que me hacen vivir en un momento dado. Entonces ya no compramos porque el producto sea bueno, ya compramos por esa experiencia que está alrededor, por lo que alguien me comenta. Por eso la experiencia del cliente es tan importante, porque la experiencia del cliente es lo que hace que una persona le comente a otra y le diga, ve y compra esto porque me fue maravilloso, o ve con esta persona que me atendió increíble. Y eso es lo que realmente tiene el poder. Y el poder ahora lo tiene el cliente, no las organizaciones. Entonces incluso eso está cambiando hasta la manera como estamos diseñando nuestros productos y servicios, porque los productos y servicios ahora los estamos diseñando desde el cliente hacia la organización, no al revés. Entonces sí cambia realmente, todo este proceso cambia todo, la dinámica de trabajo de una organización, la manera como crea sus productos, sus servicios, la manera como piensa, cómo actúa. Realmente sí está generando una revolución completa dentro de las organizaciones. Y en la digitalización, ¿cómo se está adoptando estos nuevos cambios de experiencia del cliente? ¿Cómo ves a México? ¿Cómo ven a las empresas? Mira, la digitalización y en general las tecnologías ayudan muchísimo en la entrega de la experiencia del cliente, a medir la experiencia del cliente. Sin embargo, para llegar a ese punto, lo que yo le digo a todas las empresas con las que trabajamos, primero tenemos que arreglar la experiencia para poderla llevar a un proceso que nos permita automatizar o digitalizar. Porque a que hagamos nosotros, a lo mejor una empresa que haga algo mal en un proceso de experiencia del cliente, ahorita una interacción, bueno, puede ser que no sea tan malo, pero si ya tú llegas, agarras eso que está malo y lo automatizas, imagínate, potencias un error de manera increíble. Entonces, antes de ir a ese proceso, primero tenemos que arreglar nuestra experiencia para ir después a las tecnologías, porque nos facilita mucho la entrega de la experiencia, nos facilita mucho el proceso de medición y además en el caso de México está cambiando todo ese proceso de cómo estamos llevando hasta ya la experiencia y le está dando a las empresas un toque adicional, que es que pueden obtener muchísima más información del cliente en tiempo real, de manera muy sencilla, para que cuando tú vas a entregar la experiencia puedas saber con quién estás hablando en un 360, que eso antes no existía.
Entonces tenemos que aprovechar esas ventajas que las tecnologías nos está dando, la inteligencia artificial, realidad virtual, machine learning, así tenemos muchas tecnologías que México además está adoptando y está empezando ya a colocar en todos sus centros de contacto y en todas las áreas donde están haciendo contacto con el cliente. Yo solo lo que les digo es, eso está excelente, pero entonces vamos a aprender a utilizarla desde el punto de vista de experiencia del cliente, no desde el punto de vista de la tecnología. Utilicemos la tecnología y la digitalización para facilitar la vida del cliente, no para complicársela, ¿no? Y ahí es donde está realmente, considero yo, el diferencial, que tú puedes utilizar todo eso que te está dando la tecnología para ayudar al ser humano que está del otro lado. En cuanto justamente en el diseño de esta estrategia de experiencia del cliente, en las conversaciones que ustedes tienen con las empresas, ¿qué es lo que más les provoca ruido o en lo que ven que están fallando? ¿Cuál es como el común denominador, si es que hay alguno? Bueno, si hay uno, todas las organizaciones tienen esta frase que dice, es que siempre lo hemos hecho así. Esa es una, y la otra es que el sistema no me deja hacerlo de otra manera, ¿no? Eso es algo común, ocurre prácticamente en muchas organizaciones y ahí es donde nosotros justamente, ¿no?, trabajamos para que piensen no del lado del sistema, no es lo que te permite hacer el sistema, no, es que necesita tu cliente y en función a eso tú vas y modelas tu sistema y ves cómo adaptas el sistema para que atienda al cliente, ¿no? Entonces estamos hablando un poco de cultura y de tecnología. Literalmente, ¿no? De hecho, experiencia del cliente toca 3 factores. Toca personas, procesos y tecnologías, ¿sí? Esos son 3 factores importantes que se tienen que tocar dentro de esa experiencia. Entonces, cuando tú no tienes a las personas realmente empoderadas dentro de la organización para poder generar una experiencia, cuando tú no tienes la tecnología necesaria para poder entregar la experiencia, y cuando tú realmente tu proceso dentro de la organización no está adaptado para generar experiencia, no lo vas a poder hacer. Entonces, la experiencia tiene que funcionar con esos 3 factores obligatoriamente, ¿sí? Si uno de esos te falla, no vas a poder necesariamente entregar una experiencia adecuada. Entonces sí, es cierto, las organizaciones, básicamente su cultura, sus procesos y la tecnología es lo que le impide como que vencer esa barrera hacia el mundo de la experiencia del cliente, ¿no? Y es algo que tiene que venir desde arriba. Desde las primeras líneas de la organización son lo que tienes que estar convencido que el diferencial es la experiencia. Y de ahí esa primera línea va empoderando las líneas hacia abajo para poder ejecutar una experiencia. Si no hay empoderamiento dentro de la empresa con los colaboradores, tampoco vas a poder entregar una experiencia. El factor humano es fundamental dentro de este proceso.